Hay quienes nacen con el peso de un nombre que no eligieron. Otros, con la ausencia total de un árbol genealógico que los sostenga. Unos caminan sintiendo que cargan culpas que no comprenden, dolores que no les pertenecen, y sombras que se arrastran desde antes de su primer aliento. Este libro nace para ellos. Para los que han sentido que algo antiguo y no dicho vive dentro de sus huesos. Para los que han despertado y, aún así, siguen atados a cadenas sin rostro. Mucho antes de que fueras concebido, ya había ecos, pactos, palabras no pronunciadas. Y si estás leyendo estas páginas, es probable que no solo hayas sentido eso, es posible que hayas venido a romperlo. Este texto no es un tratado académico ni un compendio de fórmulas mágicas. Es un descenso, una travesía hacia las capas más hondas del alma y de sus herencias invisibles. Nace inspirado en los ecos de antiguos manuscritos, códices velados y tradiciones que cruzan culturas, linajes y siglos. Se presenta con la voz de los sabios que escribieron al margen de los libros sagrados, de los maestros que susurraban al oído del tiempo, y de aquellos que decidieron no dejar su nombre grabado en piedra, sino en vibración. En estas páginas no se encontrarán frases vacías de redención inmediata, ni consuelos prefabricados. Aquí se hablará de maldiciones no reconocidas, de pactos que atraviesan generaciones, de entidades que se alojan en linajes como huéspedes antiguos, y de heridas transmitidas como legado familiar, incluso a los que fueron arrancados de su historia. Pero también, aquí se mostrará el poder de la transmutación, el arte de redimir el pasado sin negarlo, y la posibilidad de volverse raíz cuando no hay árbol que nos reclame. Las escrituras sagradas que sostendrán este viaje no serán las que todos citan con prontitud. No se repetirá al Evangelio de Juan ni a los versos más domesticados del Bhagavad Gita. En su lugar, se explorarán los márgenes, el Evangelio de Felipe, que susurra que la herencia de los padres es la ignorancia, el Zohar, que murmura sobre las sombras adheridas al linaje del alma, los códices gnósticos de Nag Hammadi, donde la memoria perdida clama por ser reconstituida, los grimorios alquímicos medievales, donde los pactos se codificaban con símbolos más densos que el plomo. Se recurrirá a los testimonios olvidados de los antiguos hebreos, a los susurros de los neoplatónicos renegados, a los rituales del Egipto que vivía en sus tumbas, a los cánticos velados de los cristianos místicos que no fueron canonizados. La idea no será coleccionar nombres de autoridad, sino abrir la conciencia a una gnosis práctica, una sabiduría encarnada que no se repite, se vive, se arde, se transforma. Cada capítulo será una puerta. No una respuesta definitiva, sino un umbral. Se revelarán capas ocultas del karma familiar, del alma errante, del silencio que actúa como hechizo, de los pactos de otras vidas que siguen respirando en esta. Habrá prácticas concretas, pero solo cuando el tema lo reclame. El énfasis será la comprensión transformadora, no la ejecución mecánica. Aquí no se salvará el linaje. Se lo confrontará. Porque hay herencias que no deben preservarse, deben ser consumidas por el fuego de la conciencia. El lector será acompañado por una voz que no enseña, sino recuerda. Que no ordena, sino revela. Que no lleva de la mano, pero camina al lado. Una voz que sabe, porque lo ha visto, que a veces se nace sin genealogía para fundar un linaje nuevo. Un linaje de luz, sin nombre, sin pasado, sin deuda. Un linaje nacido del alma despierta. Bienvenido a este libro. No es un texto. Es una alquimia. ¿Y tú? ¿Estás listo para convertirte en el primer ancestro consciente de tu existencia? La sangre del alma, secretos ocultos de la herencia espiritual. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo I. El alma envenenada, una mirada al origen de las maldiciones espirituales. La mayoría imagina las maldiciones como algo dramático, un conjuro pronunciado en lenguas antiguas, gestos rituales acompañados de fuego y símbolos trazados bajo la luna.
Pero en realidad, las verdaderas maldiciones espirituales suelen ser más sutiles, invisibles, casi silenciosas. Muchas veces no se lanzan de forma deliberada, sino que emergen lentamente del fondo de un alma que fue herida hace generaciones y nunca fue reparada. Entonces se perpetúan, pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, nutriéndose del silencio, creciendo en la sombra de lo no dicho. Estas maldiciones no nacen del odio explícito, sino del olvido. No son conjuros formulados, sino heridas no cicatrizadas, conflictos nunca resueltos. Es el llanto contenido de una abuela, la vergüenza oculta de un bisabuelo, la culpa silenciosa de una madre, o el abandono emocional de un padre ausente. Cada una de estas pequeñas sombras, repetidas durante generaciones, se cristaliza como cadenas invisibles que aprisionan a quienes las heredan. Porque cuando algo no es sanado en una generación, renace con fuerza en la siguiente, hasta que alguien decide enfrentarlo con la luz de su conciencia. En el Sefer HaRazim, uno de los textos hebreos más enigmáticos y menos conocidos, escrito en torno al siglo IV, se nos revela una visión muy particular sobre cómo operan estas maldiciones silenciosas. Este antiguo manuscrito enseña que existen entidades espirituales cuyo único propósito es recoger y sostener aquello que se niega, que se oculta o que simplemente se ignora dentro del linaje. Así dice el texto. Y hay espíritus que moran en el aire y en el silencio, los cuales se alimentan del llanto no expresado, del amor que no fue dado, de la ira que no fue confrontada. Y estas entidades habitarán en el corazón y en la sangre de aquellos que desciendan del linaje hasta que la luz consciente del hombre los libere. De este modo, lo no dicho actúa como un sello invisible que viaja entre generaciones, encerrado en gestos cotidianos, en hábitos emocionales o en secretos familiares guardados celosamente. Para desentrañar una maldición, primero hay que reconocer su existencia. Pero ¿cómo hacerlo cuando nadie recuerda cuándo comenzó, ni quién fue el primero en callar? En el Testamento de Salomón, un texto apócrifo que describe la sabiduría oculta del rey hebreo, se narra un encuentro extraño entre Salomón y un espíritu que habitaba en el linaje de un hombre justo que había caído en desgracia. Al interrogar al espíritu sobre cómo había tomado dominio del linaje de este hombre, el espíritu respondió: «Yo no fui llamado por nadie, sino que nací del silencio de un ancestro que no lloró una muerte, del perdón que nunca fue otorgado y de las palabras que fueron enterradas junto con los cuerpos que las poseerían». Estas revelaciones nos muestran que muchas veces, las maldiciones son entidades energéticas formadas por el miedo, la culpa o el dolor reprimido. Se alimentan de generación en generación, y pueden mantenerse vivas incluso cuando los rostros y nombres de quienes las generaron han sido olvidados por completo. En el siglo XIX, el filósofo y ocultista francés Eliphas Lévy, en una de sus cartas menos conocidas, anotó: «Una maldición es tan poderosa como la mente que la sostiene. Un acto de dolor profundo que se oculta, una humillación no confesada o un resentimiento silencioso pueden permanecer siglos en la sangre de una familia, hasta que un descendiente consciente decida confrontarlo». La conciencia de este fenómeno espiritual no solo proviene del esoterismo occidental, en Oriente. En textos antiguos y poco explorados del Bhavishya Purana de la tradición hindú, se sostiene una visión similar. La idea de que ciertas familias pueden acumular un karma generacional que se manifiesta como repeticiones constantes de situaciones dolorosas, enfermedades o pérdidas inexplicables. Este texto menciona claramente que estos karmas familiares solo pueden ser disueltos cuando un miembro consciente del linaje decide ver el dolor cara a cara y nombrarlo por primera vez. Pero entonces surge una pregunta esencial. Si estas maldiciones espirituales son tan invisibles y están tan profundamente escondidas en las sombras familiares, ¿cómo reconocerlas? Aquí aparece la sabiduría gnóstica, específicamente del Evangelio de Felipe, encontrado en los manuscritos de Nara Hammadi, donde se nos recuerda que la verdad no vino desnuda al mundo, sino en símbolos e imágenes. No se la puede tomar directamente, debe ser descubierta detrás del velo. La clave para descubrir esas maldiciones ocultas no está en buscar causas inmediatas o hechos concretos, sino en observar cuidadosamente los patrones repetitivos, las emociones desproporcionadas o los conflictos aparentemente irracionales que emergen una y otra vez en nuestra vida.
Porque esas situaciones son símbolos y espejos donde se refleja aquello que nuestra conciencia debe iluminar. No se requiere conocer los nombres, fechas o hechos exactos. Lo que importa es la atención que dirigimos al presente. La alquimia espiritual sucede en el instante en que uno deja de negar, huir o justificarse, y simplemente mira con honestidad la sombra que se repite. Porque en ese acto consciente, la cadena ya ha comenzado a debilitarse. En la práctica, podemos adoptar una técnica sencilla pero profundamente efectiva. Sentado en silencio, cierra tus ojos y respira lentamente. Lleva la atención hacia adentro, hacia ese lugar en el cuerpo o en el alma donde sientes que algo te limita, te duele o se repite sin cesar. No luches, no juzgues, no reprimas. Observa esta sensación profundamente y dile mentalmente con suavidad, pero con firmeza: yo te veo. Ya no tienes que esconderte. Reconozco la herida que cargo y reconozco que no me pertenece. Te libero de mi sangre, de mi memoria y de mi alma en este instante consciente. Esta práctica no es mágica en el sentido trivial de la palabra, sino profundamente alquímica. Lo que sucede es que la conciencia clara rompe con el hábito inconsciente de sostener lo oculto, iniciando un proceso real de transmutación energética. Finalmente, es esencial comprender que no se trata solo de liberarse a uno mismo. Cuando alguien rompe una cadena generacional, libera también a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Porque, como dice un viejo aforismo hermético del Kybalión, el que transmuta una sombra en luz, no solo ilumina su propio camino, sino el de toda la humanidad que vibra con él. Tal vez, querido lector, viniste a este mundo justamente para eso, para convertir la oscuridad heredada en luz consciente, transformando tu herencia espiritual en una bendición que perdure para siempre. Porque, en el fondo, todas las almas que despiertan saben que son ellas mismas quienes han elegido romper la cadena. Y en este instante, justo en este instante eterno, ya estás comenzando a romperla. Capítulo 2. Herencia sin memoria, la transmisión del dolor sin nombre. Hay almas que caminan sobre la tierra sin sombra visible detrás. Su historia parece carecer de raíces, sus recuerdos familiares no existen o se desdibujan en la niebla del tiempo. Son como árboles sin genealogía, flotando en una especie de vacío genealógico que los deja aparentemente libres, pero también vulnerables a una carga más sutil y a veces más intensa, la herencia espiritual sin rostro, el dolor sin nombre. Aquellos que no conocen su linaje se enfrentan a una paradoja profunda. A simple vista, podrían imaginar que están libres de cualquier deuda o carga ancestral. Pero el alma no olvida. Aun cuando no se posea la memoria consciente del árbol genealógico, cada ser humano lleva en sí, silenciosamente, el registro de generaciones previas, no necesariamente por sangre, sino por resonancia espiritual. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, se enseña: la ignorancia del Padre fue la causa del temor y del miedo. Pero cuando el conocimiento llega, la ignorancia se disuelve como la niebla bajo la luz. En términos más simples, es la ausencia de conocimiento claro, la ignorancia de las raíces del alma, lo que produce en ciertos individuos un temor profundo e inexplicable, una angustia sin forma aparente. Ignorar la propia historia puede ser tan pesado como conocerla en exceso. El alma se convierte así en un recipiente de registros ajenos, de traumas no vividos conscientemente, pero experimentados en niveles muy profundos del ser. Herma Trismegisto, en el antiguo texto hermético conocido como Poimandres, nos dice de manera aún más directa: en el alma que despierta sin memoria clara de su origen, todo aquello que no se recuerda claramente aparecerá en la conciencia como dolor, como miedo o como nostalgia sin causa aparente. Quien no ha experimentado, al menos una vez en la vida, un dolor inexplicable, una tristeza sin nombre, una ansiedad que parece venir de un lugar muy profundo, sin que haya una razón clara en el presente. Estas emociones no son casuales. Son mensajes que surgen desde esa región oculta del ser, allí donde habitan historias de otros tiempos, quizás otros mundos, otros rostros. En este contexto, el concepto de herencia sin memoria adquiere un significado potente y esclarecedor.
significa que no es necesario recordar conscientemente el pasado para llevarlo dentro de uno. Las células, el campo energético, el alma misma, poseen una memoria que no necesita nombres ni fechas. Y por eso mismo, la tarea del individuo consciente, especialmente el que no tiene acceso a su genealogía física, se vuelve tan crucial. Es él quien debe, a través de la atención profunda y la honestidad radical, descubrir esas historias invisibles que flotan en su interior y darles voz por primera vez. Hay una vieja historia de tradición sufí que ilustra esta verdad con claridad poética. Un maestro preguntó a su discípulo, ¿de dónde vienes? El discípulo respondió, triste, no lo sé. Fui abandonado, nunca conocí a mis padres. El maestro entonces sonrió suavemente y dijo, precisamente porque desconoces tu linaje, tu alma está obligada a descubrirlo desde dentro. La historia que buscas no está atrás, en el tiempo, está ahora mismo en ti, en el latir de tu corazón, en los anhelos inexplicables, en los dolores que no entiendes. Esa es tu verdadera genealogía. ¿Cómo entonces se puede rastrear una herencia espiritual cuando no se poseen nombres ni memorias claras? No se trata aquí de un rastreo intelectual, sino de un proceso interior profundamente intuitivo. Un método eficaz es el siguiente ejercicio introspectivo, una técnica sencilla pero extremadamente poderosa que permite acercarse a esa memoria sin palabras que vive en cada ser humano. En quietud, cerrando los ojos, respira lentamente, conscientemente, entrando cada vez más en un estado de profunda atención interior. A continuación, formula dentro de ti estas palabras, con suavidad y determinación. No sé quiénes fueron antes de mí. No conozco sus rostros, ni sus nombres. Pero aquí estoy yo, como testigo consciente, abierto a sentir y liberar aquello que llevo sin saber. Entonces, lentamente, sin esfuerzo, permite que emerjan emociones, sensaciones, imágenes o simplemente impresiones sutiles. No importa si no las entiendes racionalmente, lo que importa es permitirles existir plenamente. Cuando aparezca un dolor, una emoción o una sensación, nómbrala sin juzgarla. Te veo. Te reconozco. Gracias por revelarte. Este simple acto es una poderosa forma de llevar luz a aquello que jamás ha sido iluminado. Al hacerlo, estas memorias empiezan a liberarse, como si solo esperaran ser reconocidas. El reconocimiento consciente es el mayor acto de amor que uno puede otorgar a esas almas desconocidas que resuenan en el interior propio. Porque, paradójicamente, al reconocer que no se sabe, se abre la puerta a una verdad más profunda. El alma jamás ha estado separada de su origen espiritual verdadero. Las raíces reales no están en la biología física, sino en la fuente divina que habita en cada ser humano. Por ello, los místicos gnósticos aseguraban que el verdadero linaje es celestial y que el conocimiento supremo es el reencuentro con ese origen eterno, más allá de toda genealogía terrenal. Así, la ausencia de memoria genealógica puede convertirse en una bendición disfrazada, porque obliga al alma a despertar más rápidamente, a buscar raíces más profundas y universales, a trascender cualquier limitación de sangre o familia física. En última instancia, el que nace sin memoria se vuelve maestro de una nueva memoria espiritual, la del origen eterno que comparte con toda la humanidad. Porque la herencia que más importa no es la que recibes sin elegir, sino aquella que decides conscientemente reclamar y cultivar desde lo profundo de tu ser. Tal vez tú, lector, que llevas esta carga invisible, que sientes un dolor sin nombre, hayas elegido precisamente esta encarnación sin linaje conocido para liberar no solo tu alma, sino para sanar y liberar a muchas otras almas que, como tú, han olvidado sus raíces espirituales. Y entonces comprenderás una verdad última, una verdad que ya intuían los gnósticos y alquimistas, que aquel que no conoce su herencia está destinado a convertirse en el creador consciente de su propio linaje espiritual, a ser la primera rama consciente de un árbol nuevo, radiante, lleno de luz. Porque como dice el Corpus Hermeticum, quien no tiene memoria del pasado se vuelve portador consciente del futuro, y en él comenzará una nueva historia, una que habrá nacido no del dolor, sino del reconocimiento consciente del alma eterna. Esa nueva historia comienza hoy, en este mismo instante, en tu conciencia, en tu corazón, en tu reconocimiento profundo de lo que vive sin nombre en ti.
porque al nombrarlo por primera vez, acabas de iniciar la alquimia más profunda y hermosa que existe. La de transformar lo desconocido en conciencia, el dolor en comprensión y la ausencia en la más pura plenitud. Capítulo 3. El karma de la sangre, vibraciones heredadas y pactos inconscientes. El alma humana jamás ha caminado sola por este mundo, avanza envuelta en ecos, impregnada de vibraciones sutiles que se han ido acumulando generación tras generación. Y así como en el cuerpo físico habita la información genética de nuestros ancestros, en el tejido espiritual del ser humano reside una memoria más profunda, una resonancia energética que contiene todos los actos no resueltos, todas las emociones no expresadas, todos los pactos jamás disueltos por quienes nos precedieron. En pocas palabras, lo que tradicionalmente conocemos como karma familiares, en realidad, una vibración latente que atraviesa la sangre y el espíritu con silenciosa persistencia, buscando ser vista, reconocida y trascendida. Existe una vieja creencia que concibe al karma como un sistema de castigo y recompensa, una especie de contabilidad moral cósmica que premia o sanciona según actos previos. Pero esta interpretación, aunque extendida, se queda corta ante la complejidad real del fenómeno. En textos antiguos y menos explorados, como el Bhavishya Purana, se presenta una visión más profunda y precisa del karma, no como castigo, sino como una ley universal de resonancia vibratoria. Así como la cuerda de un instrumento vibra en resonancia cuando otra es pulsada en su proximidad, de igual forma las acciones de los padres generan ondas que reverberan en la conciencia de sus descendientes, hasta que alguien consciente elige interrumpir su vibración. Aquí se percibe claramente que lo heredado espiritualmente no es castigo, sino vibración en espera. No es juicio, sino energía en movimiento. Cada acto significativo, ya sea bondadoso o cruel, luminoso o sombrío, crea una frecuencia que busca equilibrio, que demanda ser llevada a la luz para que cese su resonancia repetitiva. Si nadie en el linaje lo hace, esa vibración continuará reverberando, encarnándose en circunstancias aparentemente azarosas, pero profundamente conectadas con esa energía original. En el antiguo libro tibetano del karma familiar, un manuscrito que durante siglos fue custodiado en monasterios remotos del Himalaya y raramente compartido con Occidente, aparece una profunda enseñanza. Cuando un ancestro toma una decisión significativa desde el miedo, la culpa o el deseo insatisfecho, dicha decisión se convierte en semilla espiritual, latente y vibrante. Esa semilla buscará florecer una y otra vez hasta que un descendiente sea lo suficientemente consciente como para mirarla directamente, reconocer su origen y cortarla en la raíz misma de su atención. Este pasaje revela que los pactos inconscientes no son necesariamente acuerdos explícitos con fuerzas externas, sino decisiones internas tomadas en estados profundos de dolor, miedo o inconsciencia. Estos pactos ocultos se vuelven invisibles, pero palpables. No se pronuncian con palabras, sino con emociones intensas, no se escriben sobre pergamino, sino sobre la sustancia misma del alma. Un pacto inconsciente puede ser, por ejemplo, la decisión desesperada de un antepasado que sintió profundo abandono y determinó en silencio que jamás volvería a confiar en nadie. Esa simple decisión, formulada con suficiente fuerza emocional, se convierte en una impronta energética que se transmite de padres a hijos como un susurro silencioso pero contundente. No confíes. Décadas o siglos después, un descendiente puede encontrarse incapaz de establecer relaciones sanas, sin entender jamás el porqué. Cree que es el quien no puede confiar, ignorando que simplemente está resonando con una vibración que nació mucho antes de su primer aliento. En términos prácticos, la clave para liberar este karma familiar no está en buscar culpas o responsables en el pasado, sino en comprender que el único tiempo real para sanar es siempre el instante presente. Desde la perspectiva del hermetismo, recordando el Kybalión, el tiempo es solo una percepción. Todo sucede en el eterno ahora, y es en el ahora donde se puede transmutar cualquier vibración. Así, reconocer que llevamos un karma familiar no es quedar atrapados por el pasado, sino más bien es asumir la responsabilidad de ser quienes interrumpan la vibración resonante. No se trata de cargar con culpas, sino de activar la conciencia para transformar el patrón energético.
Existe una práctica sencilla pero profundamente reveladora para comenzar esta transformación. Busca un momento de silencio y quieto. Cierra los ojos y lleva tu atención hacia adentro. Permite que emerja en ti una emoción o situación recurrente que percibas como limitante o negativa en tu vida. No la resistas, no la juzgues. Solo obsérvala claramente. Ahora di internamente con voz suave pero firme: reconozco que esta vibración no es enteramente mía, sino que la he heredado. Yo ahora la observo, la honro y la libero conscientemente, eligiendo romper el pacto inconsciente que la sostiene en mi linaje. Este sencillo acto consciente no elimina mágicamente todo sufrimiento, pero sí interrumpe por primera vez en siglos el ciclo de resonancia ciega, creando una fisura luminosa en la cadena repetitiva del karma familiar. Un antiguo aforismo gnóstico encontrado en un manuscrito copto resume esto con precisión: la ignorancia ata, el conocimiento libera. Conocer lo que heredamos inconscientemente es comenzar a ser libres. Finalmente, hay que entender que liberar un karma familiar no es solo para beneficio personal. Al hacerlo, el alma despierta no solo libera su propio camino, sino que también abre senderos nuevos para quienes vienen detrás y para quienes ya partieron antes. Es un acto de profunda compasión cósmica. El maestro Sufí al-Ayad, en uno de sus poemas menos conocidos, lo expresó de forma brillante: cuando un hombre despierta, 100 generaciones despiertan en él. Al liberar tu alma, liberas la sangre de todo tu linaje. Y quizás, querido lector, esta es tu verdadera misión: no repetir el patrón heredado, sino liberarlo, honrarlo, transformarlo y crear una resonancia nueva para ti y para todos aquellos que, en el pasado o el futuro, estén unidos contigo en el tejido invisible del alma. Porque en cada instante consciente, tú eres la llave, la cerradura y la puerta que libera finalmente el karma de la sangre. Capítulo 4. Espíritus familiares y egregores ancestrales, entidades que sobreviven a los muertos. Aquellos que han explorado profundamente los misterios de la conciencia humana saben que no todos los espíritus que nos acompañan en la vida están vinculados directamente a nuestro destino personal. Algunos llegaron con nosotros al nacer, silenciosos y ocultos en los recovecos del linaje, herencias invisibles que esperan pacientemente una oportunidad para manifestarse. Estos espíritus familiares, a menudo descritos en grimorios medievales como el Picatrix o el Liber Officiorum Spirituum, son entidades vivas creadas y sostenidas por generaciones enteras, alimentándose del pensamiento colectivo, del dolor compartido o de las emociones reiteradas una y otra vez en el tejido familiar. El Picatrix, oscuro tratado mágico del siglo X, enseña que cada familia engendra, de manera involuntaria, pero absolutamente real, una entidad sutil que la acompaña a través de las generaciones. Esta entidad, conocida hoy en términos esotéricos como egregor familiar, es descrita así en el Grimorio. La fuerza del pensamiento reiterado crea una vida invisible que se adhiere al linaje. Esta entidad no posee cuerpo, pero respira en cada generación que renueva sus emociones y repite sus actos. Desde la perspectiva hermética, estas formas pensamiento grupales son auténticos seres psíquicos, dotados de una especie de inteligencia elemental y de una voluntad propia que se nutre del inconsciente familiar. No son espíritus malignos en sí mismos, sino entidades neutrales que actúan conforme al patrón emocional que las generó. Se alimentan de tristeza, miedo, resentimiento o frustración, pero también podrían nutrirse de amor, fortaleza o coraje si así lo decidiera la familia que los alberga. En otro oscuro manual ritual, el Liber Officiorum Spirituum, del siglo XVI, estas entidades son descritas explícitamente como seres conscientes formados por los pensamientos y emociones de generaciones anteriores. En él se lee: observa la presencia silenciosa que acompaña a cada hombre, porque puede ser la sombra de sus padres y abuelos, nacida no de la sangre, sino de sus temores, culpas y aspiraciones secretas. Esto significa que lo que experimentamos como patrones recurrentes en la vida, fracasos inexplicables, problemas emocionales repetitivos, enfermedades crónicas que se manifiestan generación tras generación, podrían estar vinculados a la presencia activa de estos egregores familiares. No se trata de espíritus vengativos ni demoníacos,
sino de formas energéticas que han adquirido una especie de vida independiente y que simplemente buscan continuar existiendo. En Oriente, esta visión se asemeja a ciertas enseñanzas tántricas tibetanas, especialmente las expuestas en el libro tibetano de los muertos en su versión menos conocida, El Bardo Todo el Secreto, donde se mencionan entidades que acompañan a familias enteras, denominadas espíritus del linaje. Estas entidades mantienen vivos los samskaras familiares, las tendencias profundas del karma colectivo, sosteniendo patrones de comportamiento hasta que sean reconocidos y disueltos conscientemente por un miembro del linaje. Reconocer la presencia de un egregor familiar requiere atención consciente. Uno no necesita ver una forma fantasmal frente a sus ojos físicos, sino más bien observar atentamente ciertos fenómenos. Se repiten en la familia conflictos inexplicables. ¿Se repiten con frecuencia enfermedades similares o problemas emocionales recurrentes? ¿Hay sensaciones constantes de estar limitado o atrapado en una situación que nadie eligió conscientemente? Entonces es posible que un egregor familiar esté actuando silenciosamente detrás de estos hechos. Romper o disolver la influencia de un egregor familiar no implica necesariamente una lucha violenta contra él, sino un acto interno de reconocimiento consciente. El egregor no puede subsistir en la luz plena de la conciencia, pues ésta disuelve gradualmente la energía oscura o estancada que lo sostiene. Para aquellos lectores que ya poseen un entrenamiento interno suficiente, existe una técnica específica, derivada de antiguas prácticas herméticas, para la disolución de estos egregores familiares. Siéntate en una postura cómoda, con la columna recta. Cierra tus ojos y realiza varias respiraciones profundas y lentas. En un estado de quietud mental, comienza a percibir la sensación o patrón que consideras asociado al egregor familiar. No lo analices ni juzgues. Simplemente obsérvalo como un campo energético en tu conciencia. Luego, visualiza claramente este egregor como una figura oscura o una masa nebulosa frente a ti. No lo rechaces ni le temas. Reconoce mentalmente y en voz baja que esta entidad existe por las emociones y pensamientos sostenidos durante generaciones y declara con firmeza: yo te veo, entidad creada por generaciones de pensamientos y emociones inconscientes. Te reconozco y honro tu existencia, pero ya no alimento tu presencia. Desde este instante consciente, retiro toda energía que involuntariamente te hemos entregado. Que la luz de mi conciencia te libere, que el perdón y el amor disuelvan ahora todos lazos que te sostienen. Siente cómo, poco a poco, esta entidad se desvanece frente a ti, como niebla que se disipa al amanecer. Mantén esta imagen de disolución, respirando lentamente, sabiendo profundamente que la conciencia y el amor son la verdadera alquimia capaz de romper cualquier patrón. En el Evangelio gnóstico de María Magdalena, escrito en Nara Hammadi, se expresa claramente este principio de liberación consciente. La oscuridad, al ser vista desde la luz, pierde su sustancia. Cuando el alma observa con conciencia clara aquello que antes no veía, se libera de inmediato. Finalmente, comprender que estas entidades no son adversarios personales, sino creaciones colectivas, permite disolverlas sin resentimiento ni culpa. Al reconocer y liberar un egregor familiar, no solo se sana la vida del individuo que realiza este acto consciente, sino que se libera también a aquellos ancestros que lo sostuvieron, permitiéndoles, en un nivel espiritual profundo, también avanzar. Porque el acto consciente de romper una cadena familiar es más que un acto personal, es un acto universal, una pequeña pero poderosa contribución a la liberación de la humanidad entera. Es la confirmación práctica de aquella enseñanza hermética eterna que declara: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El que transforma una sombra en luz dentro de sí mismo, transforma también el destino de su linaje, y eleva la conciencia de la humanidad. Esta, en última instancia, es la gran obra: reconocer, confrontar, y finalmente liberar aquello que heredamos inconscientemente, convirtiendo cada sombra del pasado en la luz consciente del presente. Y así, lo que un día fue cadena puede convertirse hoy en liberación definitiva. Capítulo V. Pactos dormidos, votos, juramentos y contratos sellados en otras vidas.
La vida que percibimos en la superficie no es sino una página visible de un libro mucho más extenso y antiguo. Sus páginas olvidadas aún palpitan silenciosamente en el alma, habitadas por votos que juramos sin memoria y contratos espirituales que firmamos en otros tiempos. Somos, en cierta forma, el eco de voces antiguas que ya no reconocemos como propias, pero cuyos pactos, promesas y juramentos aún resuenan en nuestro interior, ejerciendo su sutil influencia en nuestras decisiones cotidianas. Cuenta el Zohar, la gran obra del misticismo judío escrita en secreto durante la Edad Media, que antes de encarnar, el alma humana atraviesa 7 puertas celestiales. Ante cada una de ellas, promete guardar ciertas leyes y respetar determinados límites. Cada promesa es un sello, cada juramento, una cadena que la sostiene a su destino terrestre. Este texto sagrado lo narra así. Cuando el alma ha decidido descender y tomar un cuerpo de carne, se la conduce entre 7 puertas. Frente a cada puerta, los guardianes preguntan, ¿juras recordar? ¿Juras despertar y elevarte por encima de las tinieblas? Y el alma, en su anhelo por experimentar la vida material, promete fervientemente. Pero cuando llega a la tierra, lo olvida todo. Solo le quedan ecos distantes que surgen en sueños y deseos inexplicables. De esta forma, las promesas hechas desde un estado elevado de conciencia se vuelven ataduras inconscientes cuando se sumergen en la densidad de la materia. Esta dinámica fue igualmente percibida por las antiguas comunidades drusas en las montañas del Líbano, quienes enseñan que cada individuo es portador de votos previos que desconoce, y cuya energía persiste en su alma como destino y prueba espiritual. Entre ellos circula una enseñanza secreta que dice: no preguntes por qué sufres lo que sufres. Pregúntate más bien qué prometiste y olvidaste cumplir, porque en esa promesa perdida yace la llave de tu liberación. Estas verdades esotéricas apuntan hacia un profundo entendimiento. La mayor parte del karma que percibimos como injusto no es castigo, sino consecuencia de votos olvidados, juramentos inadvertidos y acuerdos espirituales aún vigentes. Tal vez prometiste obediencia absoluta, pobreza o silencio en otras vidas. Quizás juraste vengar una injusticia, custodiar una sabiduría o guardar secretos bajo pena de castigo. Y aunque conscientemente no recuerdes tales promesas, éstas permanecen activas, marcando los límites de tu actual existencia. La pregunta que debes formularte ahora es profunda y necesaria. ¿Qué promesas hiciste que hoy sientes como cadenas invisibles? ¿Qué alianzas espirituales firmaste en otras existencias que hoy limitan tu capacidad para avanzar o ser feliz plenamente? Aquí entra en juego el poder dual del voto. Un voto es un arma espiritual de doble filo, puede ser usado como instrumento de profunda liberación, o puede convertirse en prisión invisible. La diferencia radica en la conciencia que tengamos de su existencia. El voto consciente, pronunciado desde el conocimiento pleno y el corazón abierto, se convierte en un poderoso acto alquímico que ordena y eleva el espíritu. Pero el voto inconsciente, olvidado o hecho bajo condiciones de miedo, culpa o ignorancia, es una piedra atada al cuello del alma, que limita su ascenso espiritual. Los textos antiguos explican claramente que la única manera de disolver estos pactos dormidos es llevarlos a la conciencia plena. Mientras permanezcan inconscientes, son inamovibles, rígidos, eternamente presentes en nuestro campo energético. Pero cuando la luz del autoconocimiento los toca, comienzan inmediatamente a perder su rigidez. El Evangelio apócrifo de María Magdalena, encontrado fragmentado y olvidado entre códices gnósticos, entrega una clave adicional para comprender esta dinámica. Si traes a la luz aquello que está dentro de ti, aquello te desarmará. Si no lo traes a la luz, aquello te destruirá lentamente. La enseñanza es simple pero profunda. Todo voto olvidado necesita reconocimiento consciente para ser transformado. Para lograrlo, es útil llevar a cabo una breve pero potente práctica introspectiva, diseñada para recuperar conscientemente aquellos votos olvidados y decidir activamente si deseas mantenerlos o disolverlos. En un momento tranquilo, adopta una postura cómoda y lleva tu atención hacia adentro. Respira profundamente varias veces y repite en silencio con determinación: convoco en este instante toda promesa, voto o juramento olvidado que aún viva en mi alma.
convoco a mi memoria sagrada para recordar, reconocer y enfrentar estos pactos. Que se revelen ahora a mi conciencia. Mantén la mente silenciosa, con apertura absoluta. Quizás surjan palabras, imágenes, emociones o recuerdos. No los juzgues ni racionalices, solo reconoce su presencia, diciendo suavemente: te veo, pacto olvidado. Reconozco tu existencia, y desde mi conciencia presente decido si deseo continuar contigo, transformarte o disolverte. Al hacerlo, ejerces tu poder sagrado de decisión consciente, disolviendo poco a poco la fuerza de esos acuerdos que ya no sirven a tu más alto propósito. Algunos votos tal vez elijas mantenerlos conscientemente, pues pueden ser fuente de inspiración y fuerza espiritual. Otros, sin embargo, ya no resonarán contigo y descubrirás que, apenas reconocidos, comienzan a perder fuerza, liberándote gradualmente. En palabras del sabio hindú Sri Aurobindo: toda atadura inconsciente es una cárcel. Toda elección consciente es liberación. Así, pues, tu trabajo espiritual respecto a los pactos dormidos no es necesariamente rechazar de plano todo lo que venga del pasado. Es más profundo y delicado. Tu tarea es despertar, ver y elegir con plena conciencia. Debes discernir qué pactos elevan tu alma hacia la luz y cuáles la mantienen en la sombra. Porque al final, la clave para la liberación espiritual no es borrar el pasado ni negarlo, sino integrarlo plenamente en la luz consciente de la ahora. En ese acto, todo contrato olvidado deja de ser una prisión y se convierte en un escalón más en el camino de retorno hacia la verdadera fuente del ser. Y quizá, querido lector, cuando logres esto, descubrirás una última y profunda verdad: que todas las cadenas espirituales que un día juraste llevar no eran realmente castigo, sino semillas de conciencia destinadas a florecer en tu alma. Porque lo que una vez pareció atarte, visto desde la luz del espíritu despierto, se revela como una puerta hacia la plenitud y la libertad absoluta. En realidad, el pacto más profundo de todos es el que hiciste contigo mismo al principio del tiempo, el pacto de despertar. Y justo ahora, en este instante sagrado en que lo recuerdas, ese pacto comienza a cumplirse plenamente. Capítulo B. Maldiciones por omisión, el silencio como hechizo transgeneracional. El silencio posee una cualidad peculiar que muy pocos advierten. Puede ser un refugio, un templo para la reflexión y el reencuentro consigo mismo, pero también puede convertirse en una prisión hermética, en un santuario oscuro donde crecen raíces invisibles que atrapan generaciones enteras. No es el silencio consciente de la meditación lo que aquí exploramos, sino aquel silencio amargo, doloroso, nacido de lo que no se dice, del llanto reprimido, de la muerte no llorada, del hijo que jamás llegó al mundo, de la pérdida ignorada. Ese silencio que se hereda como una maldición y actúa, inadvertidamente, como un hechizo sutil transmitido en la sangre. El pueblo yoruba de África Occidental comprendió profundamente esta dimensión invisible del silencio, plasmándolo en sus tradiciones orales y escrituras del Ifá, uno de los sistemas espirituales y adivinatorios más complejos y antiguos conocidos por la humanidad. En una sección poco explorada del corpus del Ifá, recopilado por los antiguos babalaos, aparece esta enseñanza reveladora. Cuando un ancestro decide ocultar el llanto de su corazón, ese llanto se convertirá en una sombra que perseguirá a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El dolor que no se expresa es como un espíritu que vada, buscando labios para hablar, lágrimas para llorar, o corazones para habitar. Si ningún descendiente lo reconoce, si ninguno llora el llanto pendiente, la sombra seguirá caminando de generación en generación. Esta enseñanza profunda nos revela que el silencio forzado, ese que encubre lo esencial por miedo, vergüenza o ignorancia, actúa como un sello espiritual. Cada generación que sigue ocultando o ignorando un dolor, perpetúa involuntariamente una maldición que se extiende hasta que alguien tiene la valentía suficiente para romper el hechizo con la voz, con la verdad, con el llanto necesario. En una oscura crónica medieval encontrada en el monasterio de San Benito en la Toscana, texto silenciado por la autoridad eclesiástica por siglos y preservado únicamente en copias secretas, los monjes registraron casos extraños de posesiones familiares y maldiciones recurrentes.
Allí se narra un incidente particularmente revelador. Un campesino llamado Ludovico sufría lo que llamaban visitas nocturnas de espíritus silenciosos, entidades que no hablaban ni atacaban, pero permanecían silenciosamente a su lado, llenándolo de angustia hasta casi llevarlo a la locura. Al ser llevado al monasterio, los monjes descubrieron algo extraordinario durante un exorcismo. Los espíritus silenciosos revelaron ser ecos de niños jamás nacidos, hijos perdidos cuyos nombres jamás fueron pronunciados, cuyos rostros jamás fueron vistos. Habían nacido del silencio impuesto por la vergüenza familiar, creciendo como sombras que imploraban ser vistas y nombradas. Al pronunciarse en voz alta sus nombres secretos, las entidades se desvanecieron en paz. Este episodio, registrado por manos temblorosas en tinta antigua, confirma lo que sabían intuitivamente las antiguas tradiciones africanas: el silencio de lo esencial, ya sea la vida perdida, la vergüenza secreta o la culpa callada, puede actuar como maldición poderosa hasta que la voz consciente la rompa con palabras verdaderas y valientes. La psicología moderna también ha reconocido recientemente esta dinámica invisible. Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, advirtió con claridad: lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestra vida como destino. Este principio es aún más dramático en las dinámicas familiares. El secreto que nadie quiere recordar, la tragedia que nadie quiere mencionar, crea una presión inconsciente que tarde o temprano emergerá con fuerza, reclamando la conciencia del linaje. Si observas cuidadosamente tu propio linaje, encontrarás quizás señales sutiles de este tipo de maldición silenciosa: una muerte temprana nunca llorada abiertamente, un hermano que no llegó a nacer, un matrimonio roto ocultado como si jamás hubiese existido, un ancestro caído en desgracia cuyo nombre nunca más fue pronunciado. Estos silencios no son inocuos, actúan como agujeros negros espirituales, atrayendo energías que perpetúan dolor, culpa o miedo a lo largo del tiempo. Sin embargo, existe una poderosa alquimia en la palabra consciente. La tradición gnóstica del Evangelio apócrifo de Tomás lo expresa maravillosamente en una enseñanza críptica: si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Cuando alguien en la familia se atreve a nombrar en voz alta aquello que ha sido silenciado durante generaciones, comienza un acto profundo de liberación. Nombrar rompe el hechizo, porque aquello que se reconoce deja de ser una sombra sin rostro para volverse algo visible, algo sanable, algo finalmente liberado. Ahora te invito a realizar un acto de alquimia sencilla, una práctica íntima para empezar a romper la cadena del silencio heredado. Cierra los ojos y respira profundamente. Trae a tu mente y a tu corazón aquello que intuyes ha sido silenciado en tu linaje. No necesitas saber detalles específicos. Basta con que lo sientas. Luego, lentamente, pronuncia estas palabras con firmeza y amorosa claridad: yo rompo hoy el silencio heredado. Reconozco la herida que nadie nombró. Veo a los ancestros que callaron por miedo o vergüenza. Ahora doy voz a lo que fue negado, doy luz a lo que fue ocultado. Desde este instante, libero de mi sangre y de mi linaje el peso del silencio impuesto. Que toda sombra ancestral sea liberada en este momento consciente, aquí y ahora. Repite estas palabras hasta sentir una sutil ligereza, hasta que tu corazón sienta que algo ha cambiado en su núcleo más íntimo. En última instancia, romper el silencio no es simplemente un acto de valentía, es un acto sagrado de amor profundo. Es la redención verdadera del linaje, es la aceptación luminosa de todas sus sombras. Porque al final, como lo enseña bellamente un proverbio sufí, todo dolor que se pronuncia sinceramente ante Dios se convierte en puerta abierta hacia la liberación del alma. Que hoy tu voz consciente sea la llave que rompa definitivamente todas las cadenas heredadas del silencio. Que así sea. Capítulo 7. El árbol torcido, genealogías ocultas y linajes cruzados. En la raíz más profunda del misterio que llamamos identidad, yace una pregunta inquietante: ¿somos realmente quienes creemos ser? La genealogía espiritual no siempre coincide con el árbol familiar visible. Más bien se asemeja a un río oculto bajo la tierra,
que en ocasiones se cruza o desvía hacia territorios ajenos, entrelazándose con linajes extraños cuyas memorias y pactos secretos desconocemos por completo. Un viejo proverbio sumerio, rescatado de fragmentos hallados en tablillas apenas legibles, afirma enigmáticamente: el hombre que busca en su sangre puede encontrar a un dios o a un demonio, pero aquel que no busca en absoluto, vivirá esclavo de ambos. Este oscuro consejo contiene una verdad incómoda. No todas las raíces de nuestro árbol genealógico son claras ni puras. Algunas están injertadas en pactos o intercambios que nunca elegimos conscientemente. A veces, nuestra alma nace en un linaje ajeno, en una familia espiritual que no le corresponde originalmente. Esta situación produce una sensación constante y sutil de estar fuera de lugar, de no pertenecer completamente, aun cuando las apariencias externas digan lo contrario. Existen textos olvidados que aportan pistas reveladoras acerca de esta confusión ancestral. Los Evangelios de los Nazarenos, una antigua escritura utilizada por comunidades cristianas gnósticas del primer siglo y que fue excluida tempranamente del canon oficial, ofrecen fragmentos valiosos sobre genealogías espirituales y desvíos del alma. En uno de estos pasajes se menciona lo siguiente: porque algunos vienen al mundo bajo el árbol torcido, y no son reconocidos por sus verdaderos hermanos, pues llevan en sí mismos una sangre que no es suya, y caminan con pies que nunca debieron pisar esta tierra. Este fragmento, oscuro y sugerente, señala algo importante. Algunas almas nacen en familias espirituales ajenas como resultado de intercambios invisibles, pactos ancestrales o desequilibrios kármicos que han alterado el flujo natural del linaje original. No se trata necesariamente de un castigo, sino de una oportunidad profunda para corregir o iluminar lo que quedó oculto en el pasado. En la antigua tradición sumeria, mucho antes del Génesis bíblico, existía el mito de la creación conocido como el Enuma Elish. Allí se describe cómo ciertos seres humanos fueron creados con sangre divina mezclada con la de los Anunnaki, los dioses que bajaron del cielo. Este cruce de sangres dio lugar a linajes híbridos cuyo propósito original era servir, pero que con el tiempo olvidaron su origen divino, quedando atrapados en una identidad falsa y confusa. La antigua leyenda sostiene que y aquellos que portaban la sangre mezclada olvidaron su verdadero nombre, y por generaciones se creyeron solo hombres, olvidando que dentro de ellos fluía la sangre de los dioses antiguos. La enseñanza escondida en este relato milenario es clara. Muchos linajes llevan dentro de sí una mezcla espiritual cuyo origen es tan antiguo que ni siquiera los ancestros más remotos lo recordaban. Y así, generación tras generación, la confusión de identidad se perpetúa, llevando al alma a sentir que no pertenece realmente a ningún lugar. En el terreno práctico y emocional, este fenómeno se manifiesta como una sensación profunda de soledad, desconexión o incluso rechazo inexplicable por parte del propio linaje. Aquellos que experimentan esta realidad oculta suelen vivir vidas marcadas por la búsqueda constante de identidad, por la necesidad intensa de encontrar su verdadero hogar espiritual, o por un deseo inconsciente pero poderoso de romper con todo lo que les rodea. Para abordar esta compleja situación, la primera clave consiste en reconocer con total honestidad esta condición interna. Es decir, aceptar la posibilidad de haber nacido en un árbol torcido, injertado o desviado por pactos invisibles. No hacerlo implica seguir perpetuando la confusión original. Luego, es fundamental comprender que este injerto no siempre es negativo ni maligno. En ocasiones, un alma avanzada o especialmente fuerte elige, en planos sutiles, encarnar en un linaje ajeno precisamente para sanar o equilibrar energías ancestrales, como quien entra en territorio hostil para sembrar luz. En otras palabras, quizás el sentimiento de desconexión o de no pertenecer no sea una maldición, sino una señal inequívoca de que se posee la fuerza y la sabiduría necesarias para sanar lo que otros no pudieron. Para empezar a sanar esta herida oculta, hay una sencilla práctica meditativa que proviene de tradiciones gnósticas poco conocidas, relacionada con la recuperación de la verdadera identidad espiritual. Busca un lugar silencioso, cierra los ojos y respira lentamente hasta sentir la presencia completa del cuerpo. Con suavidad, pronuncia internamente las siguientes palabras: reconozco que he nacido en una tierra espiritual que no es la mía. Reconozco que he tomado sobre mí memorias y pactos que no me pertenecen.
Ahora, en plena conciencia, reclamo mi verdadero linaje, la identidad original que yace en lo profundo de mi alma. Que todo lo que fue desviado sea restaurado, y que toda confusión se disuelva en la claridad de mi ser verdadero. Permite que esta declaración se absorba lentamente en el cuerpo energético, sin buscar explicaciones racionales inmediatas. Lo que cuenta no es saber exactamente cuál es tu verdadero linaje, sino estar abierto y disponible para que tu conciencia profunda lo reconozca y lo active por sí misma. Porque, en esencia, la verdadera liberación espiritual no implica necesariamente conocer todos los detalles de nuestro pasado ancestral, sino ser plenamente conscientes del presente, de lo que somos en verdad más allá de cualquier herencia espiritual recibida. El linaje original del alma no es un conjunto de nombres, fechas ni pactos, es la conciencia divina y atemporal que trasciende cualquier árbol torcido. Quizás, querido lector, el propósito más elevado de haber nacido en un linaje que no te pertenece es justamente ese: recordar tu verdadero origen espiritual, despertar la memoria divina dormida en tu interior, y llevar luz consciente hacia un lugar que, por generaciones, permaneció en tinieblas. Porque finalmente, la identidad real del alma nunca se perdió por completo, siempre estuvo allí, esperando ser reconocida, esperando a quien fuera lo suficientemente valiente para reclamarla. Y hoy, precisamente hoy, ese alguien puede ser tú. Capítulo 8. Cuando la herencia es sagrada, dones ocultos del linaje espiritual. Es cierto que la mayoría de los buscadores espirituales enfocan su mirada hacia lo que debe sanarse, las sombras heredadas, los karmas familiares que limitan y duelen. Sin embargo, no todo lo que se transmite entre generaciones es una carga. También existe una herencia sagrada que viaja silenciosa por las venas del alma, una corriente luminosa que atraviesa generaciones esperando ser despertada. No todas las herencias espirituales son heridas, algunas son dones, capacidades dormidas que han esperado pacientemente por alguien con la suficiente consciencia para activarlas. El linaje espiritual tiene dos caras, una sombra y otra luminosa. Ambas merecen la misma atención, porque si bien la oscuridad debe integrarse y sanarse, la luz necesita reconocimiento y aceptación para poder desplegarse plenamente. Existen familias en cuyos genes espirituales duermen códigos de visión, dones proféticos, facultades curativas o incluso capacidades alquímicas latentes que aguardan por la persona adecuada, el descendiente consciente, para manifestarse y florecer. En uno de los textos más reveladores de los manuscritos de Nag Hammadi, conocido como el discurso sobre el octavo y el noveno, se hace referencia directa a esta herencia luminosa que espera dentro de nosotros como una semilla de eternidad. La luz de tu Padre brilla dentro de ti, no hay lugar en el que ella no exista. Conócete a ti mismo y conocerás el linaje que no puede morir. Estas palabras, atribuidas a una tradición hermética temprana, encierran una clave fundamental. La herencia espiritual no es únicamente un legado de sangre, es un legado de luz, una vibración pura que está oculta en el corazón mismo del ser humano. Para despertarla, primero debe ser reconocida, sentida profundamente, aceptada como verdadera. Porque lo que no se reconoce, no puede activarse. El Evangelio copto de Tomás también alude a este poder interno enigmático, advirtiendo: si sacas fuera lo que hay dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que tienes dentro te destruirá. Este mensaje habla de manera clara y directa sobre la importancia espiritual de manifestar los dones que llevamos dentro, pues ocultarlos no solo nos priva a nosotros mismos de la plenitud, sino que también empobrece al mundo. De esta manera, reconocer los dones ocultos que heredamos se vuelve una responsabilidad sagrada. No solo hemos venido para sanar las heridas ancestrales, también hemos venido a encender fuegos que otros antes de nosotros cuidaron en secreto. ¿Cómo reconocer si llevas en ti esta herencia sagrada? ¿Cómo saber si eres quien vino a despertar un linaje dormido? La respuesta, como siempre ocurre en estos asuntos profundos, se encuentra en tu interior y en los patrones sutiles que han guiado tu vida. ¿Has sentido desde la infancia una atracción inexplicable hacia temas espirituales, filosóficos o esotéricos, sin que nadie te impulsara directamente hacia ellos? ¿Experimentas sueños vívidos o visiones recurrentes que no puedes explicar, pero que sientes profundamente significativas?
Existe en ti una sensibilidad especial, una empatía profunda hacia el dolor ajeno, o una facilidad natural para sanar, escuchar o guiar a otros. Estos son signos claros, señales de una memoria espiritual latente que clama por despertar. A veces, la herencia espiritual sagrada se manifiesta como talentos creativos inesperados, dones para la escritura, la música o la pintura, habilidades que brotan espontáneamente, como si surgieran de una fuente desconocida que fluye más allá de tu historia personal. Son señales que indican que estás tocando algo mucho más grande que tú, algo que viene desde generaciones anteriores y busca expresarse ahora en tu existencia. En algunas tradiciones místicas del Medio Oriente, como en las enseñanzas sufíes de Inarabi, se dice que ciertos linajes espirituales poseen tesoros enterrados en el alma que solo la llave de la conciencia puede abrir. Estos tesoros no son para acumularse egoístamente, sino para ofrecerse al mundo como una bendición, como un acto consciente de servicio hacia la humanidad. Para activar estos dones sagrados no es necesario ningún ritual complicado, tan solo la disposición plena de la conciencia. Una práctica sencilla, pero poderosa, consiste en tomar unos minutos diarios en completo silencio, llevando suavemente la atención hacia el centro del corazón y pronunciando internamente las siguientes palabras con intención profunda. Reconozco el linaje de luz que fluye a través de mí. Acepto plenamente los dones espirituales que mis ancestros guardaron para este momento. Ahora permito que despierten en mí para el más alto bien. Repetir estas palabras no es solo una invocación, sino un acto consciente que sintoniza tu vibración con esa frecuencia sagrada que habita en ti y que tus ancestros han guardado pacientemente para entregártela en el instante preciso. Es importante entender que el despertar de estos dones no siempre sucede en un instante dramático, aunque puede suceder así para algunos. Para la mayoría, es una revelación gradual, sutil, que crece como una semilla en silencio. No fuerces ni esperes resultados inmediatos, solo permanece abierto y atento a las señales que inevitablemente llegarán. Finalmente, no olvides que aceptar la herencia espiritual positiva no significa negar las sombras que aún pueden habitar en el linaje. Al contrario, al reconocer la luz oculta dentro de ti, también fortaleces la capacidad de enfrentar con valentía y amor cualquier oscuridad pendiente que aún pueda existir. Porque, como bien afirma una antigua sentencia hermética del Corpus Hermeticum, cuando la luz se manifiesta plenamente, ninguna sombra puede permanecer. Si estás leyendo esto ahora, considera profundamente esta posibilidad. Quizá eres tú, precisamente, quien fue elegido por generaciones anteriores para manifestar lo que nadie pudo antes, para liberar no solo a tu linaje, sino también para aportar al mundo una luz que ha esperado pacientemente tu llegada. Porque en ti, querido lector, no solo se encuentran las heridas que deben ser sanadas, sino también los dones sagrados que pueden transformar tu vida, tu linaje, y en última instancia, al mundo mismo. Esta verdad sencilla y profunda es quizás la razón última por la que estás aquí, leyendo estas palabras ahora. Ha llegado tu tiempo, y los ancestros silenciosos esperan, observando desde el espacio más sagrado de tu sangre y tu memoria, que despiertes la luz que solo tú puedes liberar. Capítulo 9. Heridas del útero, la matriz como guardiana de la sombra ancestral. El útero es mucho más que un órgano físico destinado a dar vida. Es, en realidad, un santuario oculto, una matriz que guarda en secreto no solo la historia inmediata de la mujer que lo habita, sino las memorias de generaciones enteras, historias nunca contadas, lágrimas que no se derramaron y palabras que jamás fueron dichas. En su espacio íntimo, aparentemente silencioso, yace almacenado el registro energético completo de un linaje, tejido como hilos invisibles que atraviesan siglos, sosteniendo emociones, traumas y verdades neradas. Las antiguas tradiciones chamánicas, especialmente aquellas custodiadas por mujeres sabias cuyas voces fueron silenciadas o borradas por la historia oficial, entendían perfectamente esta profunda verdad. Para ellas, el útero no era solo receptáculo de vida física, sino el epicentro del poder femenino y ancestral, un lugar que debía ser honrado y cuidado con la más profunda conciencia, porque sabían que allí, en esa matriz sagrada, se almacenaban también las sombras y luces de quienes vinieron antes. En algunos textos gnósticos poco conocidos, especialmente aquellos relacionados con la figura de Sofía, la manifestación femenina de la sabiduría divina, se habla precisamente de esta matriz espiritual.
En el Evangelio gnóstico conocido como la hipóstasis de los arcontes, un manuscrito oscuro hallado en Nag Hammadi, se relata como Sofía, al descender hacia planos inferiores del universo, dejó en cada mujer una chispa de luz divina oculta precisamente en el útero. Pero esta chispa podía quedar envuelta en sombras si el dolor y el olvido no se transformaban conscientemente. Porque en la matriz de la mujer habita la luz de Sofía, pero también la oscuridad del olvido. Quien no despierte a esta luz seguirá atada por generaciones a los errores que otros cometieron, repitiendo el sufrimiento sin conocer su verdadero origen. Estos textos antiguos revelan que el útero actúa como una puerta dimensional, conectando a la mujer con memorias ancestrales, y al mismo tiempo advierten que esta conexión puede ser fuente tanto de poder espiritual como de sufrimiento, dependiendo del grado de conciencia y sanación de quien lo habite. La idea del útero como registro energético también aparece en diversas tradiciones indígenas de América, África y Australia. Por ejemplo, en escritos olvidados del chamanismo femenino africano, transmitidos solo oralmente durante siglos, se enseñaba que una mujer podía portar en su matriz la memoria emocional no solo de su madre, sino de todas las mujeres que la precedieron. Estas memorias no se percibían intelectualmente, sino como dolores inexplicables, tristezas profundas o patrones emocionales repetitivos que aparentemente no tenían razón de ser. De este modo, cuando una mujer no sana o reconoce las heridas ancestrales alojadas en su útero, estas heridas se manifiestan inevitablemente en generaciones posteriores. ¿Pero qué sucede con los hombres? ¿Acaso quedan fuera de esta dinámica energética ancestral? En absoluto. Si bien no tienen útero físico, el hombre está igualmente vinculado a estas memorias, ya que él mismo emergió de la matriz materna y lleva, por ende, una resonancia energética directa con estas memorias ocultas. Para ambos, hombres y mujeres, es fundamental entender que cualquier herida ancestral gestada en la matriz puede sanarse mediante un trabajo consciente y profundo. Pero antes de sanar, es indispensable reconocer que esta memoria existe y habita en el cuerpo emocional, muchas veces manifestándose como síntomas aparentemente inexplicables, desde bloqueos emocionales hasta dificultades en relaciones personales, económicas o creativas. Desde una perspectiva energética, la matriz actúa como una grabadora vibracional que registra todo lo que sucede en el entorno inmediato durante la gestación, así como las emociones y pensamientos profundos de la madre y de sus antepasados. Esta grabación se convierte en un patrón sutil que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Por ello, la sanación intrauterina no es solo recomendable, sino necesaria para quienes buscan realmente liberarse de cadenas invisibles. Una técnica profundamente eficaz para realizar esta sanación energética es la siguiente, aplicable por igual a hombres y mujeres. En un espacio tranquilo, sentados o recostados cómodamente, la persona debe cerrar los ojos y realizar respiraciones lentas y profundas. Luego, llevando la atención al área pélvica, si eres mujer hacia tu útero, si eres hombre hacia el lugar donde estabas conectado al útero materno, debes visualizar esa zona como un templo sagrado iluminado tenuemente. Reconoce que ese lugar guarda memorias que pueden no pertenecerte, pero que ahora decides conscientemente honrar, sanar y liberar. Mentalmente y con dulzura, afirma: yo honro y reconozco las heridas ocultas en esta matriz sagrada. Libero ahora todas las memorias de dolor, abandono, culpa o vergüenza que no me pertenecen. Las devuelvo a la luz para que sean transformadas, agradeciendo a mis ancestros por haberlas sostenido hasta que yo tuviera la fuerza y la claridad para sanarlas. Desde este instante consciente, declaro esta matriz libre de toda memoria dolorosa. Esta práctica debe hacerse desde un estado emocional sereno, en completa honestidad y apertura. No se trata de borrar el pasado, sino de traer luz consciente a memorias que permanecieron ocultas en la oscuridad demasiado tiempo. En tradiciones herméticas poco conocidas, especialmente en escritos marginales de la escuela neoplatónica de Alejandría, se menciona una visión semejante, señalando que la matriz femenina es un reflejo microcósmico del útero del cosmos, donde todas las posibilidades de creación y sanación están presentes simultáneamente. Esta idea profunda afirma que sanar el útero individual es sanar, de algún modo, el propio linaje cósmico del alma. Porque, como nos recuerdan estas antiguas enseñanzas, cada útero es un cosmos en miniatura. Sanando uno, sanas todos.
Liberando una memoria, liberas todas. Transformando tu matriz ancestral, transformas el destino del universo que llevas dentro. Finalmente, comprendamos que no estamos destinados a ser prisioneros perpetuos de heridas que no elegimos. Por el contrario, estas memorias son invitaciones profundas para convertirnos en alquimistas de nuestra propia historia. Honrando la matriz como un lugar sagrado, iluminándola con plena conciencia, descubrimos que la sombra ancestral no era una condena, sino una oportunidad para desplegar en plenitud el poder transformador de nuestra luz interna. Porque al final, sanar la matriz ancestral es volver al origen mismo de nuestra existencia y reconocer, quizás por primera vez, que dentro de cada uno de nosotros reside no solo la memoria del dolor, sino también la semilla de nuestra auténtica libertad espiritual. En este acto consciente, el útero deja de ser solo guardián de sombras ancestrales y se convierte en un portal sagrado hacia la verdadera liberación del alma. Capítulo X. Fantasmas del linaje, cuando el alma hereda muertos sin rostro. Hay heridas que no sangran, pero duelen, hay presencias que no se ven, pero pesan. En ocasiones, la vida se carga con el peso de historias jamás contadas, de nombres nunca pronunciados y de duelos jamás realizados. ¿Qué ocurre con esas almas cuyos rostros fueron olvidados antes de ser recordados? ¿Qué sucede con aquellos que, sin haber respirado siquiera un instante, quedaron atrapados en el tiempo como susurros silenciosos, fantasmas sin nombre ni rostro? En muchas tradiciones espirituales se habla con prudencia de estos muertos invisibles. Seres que no lograron nacer o que, habiendo nacido, no recibieron la dignidad del reconocimiento. Son hijos perdidos antes de tiempo, ancestros borrados por la vergüenza, víctimas anónimas que permanecen atrapadas en el limbo del olvido. Estos muertos invisibles habitan en las sombras de nuestra psique familiar, convirtiéndose en heridas abiertas en la conciencia colectiva del linaje. En el antiguo santuario griego del necromante Ion, situado cerca del río Aqueronte, se practicaba un peculiar rito de invocación. Los peregrinos acudían buscando comunicarse con almas atrapadas en el inframundo. El propósito no era solo obtener información, sino fundamentalmente liberar a aquellas almas que no habían podido cruzar al otro lado debido al olvido, la negación o la ausencia de reconocimiento por parte de sus descendientes vivos. El ritual consistía en ofrecer respeto y conciencia a aquellos espíritus abandonados, nombrándolos simbólicamente, porque, según decían los sacerdotes del templo, lo que no es nombrado permanece en la frontera eterna, sin vida ni muerte, sin descanso ni renacimiento. Solo la palabra consciente abre la puerta para que el alma perdida encuentre paz. Esta visión coincide notablemente con lo explicado en el siglo XIX por Allan Kardec en su obra profunda y frecuentemente subestimada, El Libro de los Espíritus. Kardec, el gran sistematizador de la doctrina espírita, afirmó con claridad inquietante que la indiferencia o el olvido hacia aquellos que partieron antes de tiempo o cuya vida no fue honrada produce cadenas invisibles que afectan a los vivos. Estos muertos sin rostro siguen existiendo en el espacio psíquico y emocional del linaje hasta que alguien decide honrarlos, devolviéndoles simbólicamente la vida que les fue negada. Así, lo que parece invisible y etéreo adquiere un peso real sobre las almas vivas. La tristeza inexplicable, las depresiones recurrentes, las enfermedades físicas sin causa aparente o incluso los bloqueos en la prosperidad pueden ser síntomas del peso energético de almas olvidadas que buscan desesperadamente ser vistas, reconocidas y liberadas. Pero ¿cómo honrar a quien no conocemos? ¿Cómo devolver un nombre a quien nunca lo tuvo? ¿O cómo ofrecer un rostro a aquel que fue borrado por generaciones enteras? Aquí entra en juego el poder profundo del símbolo, del ritual y, sobre todo, de la intención consciente. La respuesta a estas preguntas reside en comprender que, aunque la mente racional no conozca los detalles, el alma los guarda con exactitud. La conciencia espiritual no necesita recuerdos precisos para reconocer la energía que debe ser liberada. Para ello, se puede recurrir a un ritual sencillo pero profundamente liberador, inspirado en la sabiduría ancestral del necromante Ion y en las reflexiones de Kardec. En un espacio íntimo y silencioso, coloca frente a ti un cuenco con agua pura, representando la vida y la memoria. A su lado, una vela blanca encendida simbolizará la luz de la conciencia y el camino hacia la liberación. Con calma,
respira profundamente y permítete sentir dentro de ti el peso sutil de aquellos seres cuyo recuerdo ha sido borrado, de los muertos invisibles que tu alma sabe que aún vagan sin reposo en tu linaje. Con respeto profundo, pronuncia lentamente: yo reconozco y honro a todos aquellos que partieron sin nombre. Reconozco a quienes no nacieron, a quienes fueron borrados por vergüenza o miedo, a quienes fueron olvidados por dolor o ignorancia. Los veo en la luz clara de la conciencia. Les devuelvo simbólicamente su nombre, su rostro, su dignidad. Al hacerlo, visualiza que del cuenco de agua brota una luz suave, sanadora, que atraviesa tu corazón, extendiéndose hacia atrás en el tiempo, tocando cada rama olvidada de tu árbol familiar. Permite que esta luz fluya libremente, llevando paz a aquellas almas que, hasta este momento, no habían encontrado reposo. Permanece unos instantes en silencio, sintiendo cómo se liberan cadenas que no te pertenecían, pero que cargabas sin saberlo. Al finalizar, expresa internamente con firmeza: ahora ustedes pueden ir en paz, pues ya no están olvidados. Ahora yo también puedo vivir en paz, porque ya no los olvido. Este acto consciente, aunque simbólico, tiene el poder real de romper con siglos de silencios y sombras, deshaciendo ataduras que, aunque invisibles, eran profundamente reales en el plano energético y emocional. En la tradición gnóstica, específicamente en textos recuperados de Nag Hammadi, se nos recuerda una vez más esta verdad esencial. Aquello que no es asumido conscientemente vuelve siempre disfrazado como destino. Pero aquello que es iluminado por la luz de la conciencia deja de ejercer dominio sobre el alma humana. Porque, en esencia, todas estas entidades olvidadas son fragmentos de nuestro propio ser, de nuestra propia historia no contada. Y al reconocerlas, no solo liberamos a aquellos que estuvieron atrapados en el limbo, también liberamos algo profundamente valioso en nuestro propio espíritu. Así, querido lector, recuerda esto: la liberación de estas almas perdidas no es solo un acto de compasión, es también un acto de profunda sabiduría espiritual. Al liberar a otros, nos liberamos a nosotros mismos, disolviendo para siempre esas sombras que impedían nuestro pleno despertar. Tal vez, después de todo, no vinimos a este mundo solo para recordar a quienes conocemos, sino precisamente para honrar a quienes jamás fueron nombrados, ofreciendo un rostro a los olvidados, otorgando dignidad a quienes nunca tuvieron voz. Quizá tu linaje espiritual esté esperando precisamente eso, que seas tú quien traiga luz donde ha habido siglos de oscuridad. Y que, con ello, los fantasmas del linaje se conviertan finalmente en aliados, en maestros silenciosos que hoy, al ser reconocidos, te entregan la bendición silenciosa de un camino más ligero, más libre, más plenamente consciente. Capítulo 11. Hijos del abismo, herencias de linajes rotos o malditos. Existen almas cuyo origen pareciera nacer del abismo. Sus historias no se asemejan a ninguna otra, pues cargan consigo no solo el peso de los ancestros, sino también la sensación profunda, casi palpable, de provenir de un linaje que jamás debió existir. Estos son los hijos del abismo, herederos de pactos rotos, descendientes de líneas ancestrales marcadas por sombras tan densas que parecen impenetrables. Para ellos, el misterio no consiste en encontrar su origen, sino en cómo liberarse de él. Desde épocas remotas, la humanidad ha tratado de entender el fenómeno de los linajes malditos. El enigmático libro de Enoch, que durante siglos fue censurado y excluido de las escrituras sagradas, describe una historia perturbadora sobre ángeles rebeldes, conocidos como los Grigori, quienes descendieron a la tierra atraídos por la belleza humana. Según este antiguo texto, y ocurrió que cuando los hijos del cielo contemplaron a las hijas de los hombres, se dijeron unos a otros: tomemos mujeres entre ellas, engendremos hijos y establezcamos nuestra simiente sobre la tierra. De esa unión ilícita entre seres celestiales y humanos nacieron gigantes, criaturas híbridas llamadas Nepilim, seres colosales que trajeron consigo violencia, caos y perversión a la tierra. Pero más allá del relato mitológico, hay en él una enseñanza simbólica profunda sobre linajes que se rompen al violar leyes cósmicas, al mezclarse mundos que no debieron juntarse. Enoch advirtió en sus textos que la descendencia de estos seres estaría maldita, destinada a vagar en sombras y confusión, atrapados entre mundos sin hallar descanso jamás.
Pero, ¿qué significa realmente descender de un linaje que no debía continuar? ¿Es acaso esta una condición insalvable, una herencia que condena eternamente a sus portadores? No necesariamente. Si se observa con atención, más allá del lenguaje mitológico, podemos reconocer que estos linajes simbolizan en realidad una profunda ruptura espiritual. Son el reflejo de almas nacidas en circunstancias que rompieron el orden natural de la vida, ya sea por actos de extrema violencia, pactos con fuerzas destructivas o por generaciones enteras que se entregaron voluntariamente a la corrupción de su propia esencia. En las profundidades del esoterismo y en las enseñanzas prohibidas del culto de los Grigori, se describe que quienes llevan sangre o esencia de estas rupturas espirituales poseen una memoria ancestral distinta. Son almas que sienten una tristeza insondable desde la infancia, que experimentan la vida con una intensidad perturbadora y que, sin entender por qué, sienten que no pertenecen plenamente al mundo humano. Llevan dentro de sí el recuerdo silencioso de un pacto ancestral quebrado, como si hubiesen heredado una culpa infinita cuya razón desconocen. Esto no es una metáfora romántica, sino una realidad sutil que ciertas tradiciones esotéricas han reconocido claramente. Como señala una inscripción oculta atribuida a Hermes Trismegisto en uno de los códices herméticos menos conocidos, el Codex Umbra. Hay almas que vienen de la sombra más profunda, cuyo propósito es sanar el pacto más antiguo. Si fracasan, su linaje perece, pero si triunfan, redimirán incluso aquello que parecía irreparable. Precisamente aquí reside el núcleo alquímico de este capítulo. No importa cuán oscuro, roto o maldito sea el linaje del que provienes, siempre existe una posibilidad real de redención. Pero esta redención no es sencilla. No se logra con la mera intención ni con actos superficiales. Requiere enfrentarse cara a cara con la oscuridad absoluta que ha sido heredada. Para realizar esta tarea, el alma debe aceptar sin resistencia la profunda verdad que lleva dentro, reconociendo que la sombra heredada no se puede destruir con rechazo o evasión. Es preciso descender con valentía al propio abismo, mirarlo de frente y comprender que aquello que parece maldito es, en realidad, luz distorsionada por la ignorancia ancestral. Una técnica profunda y poderosa para comenzar este proceso de redención se encuentra en una meditación oculta, inspirada en rituales antiguos asociados al culto de los Grigori. Este ejercicio no busca invocar ninguna entidad externa, sino iluminar con la propia conciencia lo heredado. En profunda calma, cierra tus ojos y visualiza a tu alma descendiendo lentamente hacia un espacio oscuro, una profunda caverna simbólica que representa tu linaje ancestral. En el corazón de esta cueva, observa una luz tenue, casi invisible, palpitando débilmente. Esta luz es la esencia original del linaje antes de ser distorsionada. Acércate lentamente, reconociendo que lo que llamas oscuridad es solamente luz herida, verdad distorsionada, amor que fue olvidado. Al acercarte, repite interiormente con suavidad y firmeza: reconozco lo que se rompió, honro el pacto ancestral y lo declaro sanado en mí. Yo restauro el orden, yo redimo la sombra, yo traigo luz a lo que fue negado. Este sencillo pero potente ejercicio genera un movimiento energético profundo. No porque transforme mágicamente al linaje completo de un momento a otro, sino porque comienza a romper la resistencia y el miedo que han alimentado durante generaciones a la sombra ancestral, la redención de un linaje roto o maldito, tal como lo enseñan también textos ocultos de antiguos gnósticos y sabios cabalistas. No está en el rechazo absoluto de la oscuridad, sino en su transmutación. Es el acto de tomar responsabilidad plena, no solo por uno mismo, sino por cada ancestro cuya vida quedó incompleta, cuyo pacto quedó irresuelto, cuya sombra aún permanece activa en algún plano invisible del ser. Por último, recuerda las palabras del libro hermético olvidado conocido como el Pergamino de la Transmutación, cuyos fragmentos solo son mencionados por ciertos maestros iniciados. El verdadero alquimista no teme la sombra. La honra. Porque sabe que allí donde el abismo es más profundo, también es más poderosa la posibilidad de despertar una luz nueva, una luz que jamás habría podido brillar si antes no se hubiese conocido la oscuridad más absoluta. Quizás tu linaje espiritual parezca hoy irreparable. Tal vez sientas que has heredado una oscuridad impenetrable.
Pero recuerda siempre que cuanto más profunda sea la sombra, más radiante será la luz que emergerá al sanarla. Porque tú no eres simplemente un heredero del abismo. Eres el alquimista elegido para redimirlo. Capítulo 12. Almas sin genealogía, la semilla errante y su misión secreta. Hay almas que llegan a este mundo sin un linaje al que puedan llamar propio. Su existencia parece haberse tejido con hilos invisibles, con memorias ajenas y ecos de historias en las que jamás tuvieron protagonismo. Estos seres suelen vivir con una extraña sensación de desconexión, como si hubieran sido injertados en un árbol que no los reconoce, o plantados en una tierra que no sabe pronunciarlos. Son almas errantes, semillas dispersas cuyo verdadero origen no puede rastrearse en los registros familiares ni en los retratos de generaciones pasadas, sino en regiones mucho más antiguas y profundas del cosmos. La tradición órfica, nacida en las profundidades místicas de la antigua Grecia, sostenía que ciertos individuos provenían de un origen radicalmente distinto al común humano. Según los fragmentos que han sobrevivido, estos seres son hijos del firmamento, partículas errantes de luz divina, que descendieron al mundo con el propósito explícito de provocar despertares. El poeta órfico escribe en uno de sus escasos textos conservados: «No eres hijo de la tierra ni fruto de linaje humano. Del soplo celeste naciste, semilla que cae en tierra extraña, para que la luz se siembre, allí donde aún prevalece la sombra». Este sentimiento profundo de extrañeza que acompaña a estas almas, lejos de ser una maldición, es en realidad una señal de su misión oculta. Estas semillas errantes están destinadas a llevar claridad allí donde la luz jamás se había pronunciado, a romper ciclos ancestrales donde ninguna conciencia había puesto atención antes, a generar ruptura donde solo había repetición. Basílides, uno de los maestros gnósticos más enigmáticos del siglo II, describió con extraordinaria claridad este fenómeno espiritual en sus enseñanzas menos conocidas. Él afirmaba que algunas almas no pertenecen a ninguna genealogía humana porque no surgieron del acto repetido, del karma ancestral, sino de la voluntad consciente del absoluto. Basílides expresó con precisión esta profunda enseñanza en un fragmento rescatado por Clemente de Alejandría. Existen almas cuyo propósito no es pagar deudas ni cargar heridas antiguas, sino provocar rupturas necesarias. Ellas descienden por elección, no por obligación. Se insertan en linajes oscuros o ajenos precisamente porque su presencia despierta aquello que permanecía dormido. De acuerdo con esta visión, quien vive con esta sensación persistente de no pertenecer podría estar experimentando un llamado muy particular: convertirse en el primer ancestro consciente de una genealogía nueva, iniciada no desde la repetición inconsciente, sino desde la voluntad lúcida del despertar. Estas almas errantes no tienen memoria que heredar, porque su misión secreta es crear memoria nueva. No reciben genealogía porque están destinadas a fundar un linaje basado en el amor consciente, la claridad despierta y la comprensión profunda de lo que significa encarnar. Para quienes se identifican con esta sensación, el camino espiritual no consiste en desenterrar viejas historias familiares o sanar traumas ancestrales que nunca fueron propios, sino en reconocer plenamente el vacío luminoso que les corresponde llenar. Este vacío es, paradójicamente, un espacio sagrado. En palabras del místico sufí Arabi, la ausencia de raíces humanas visibles no indica orfandad espiritual, sino libertad absoluta. El alma sin genealogía es libre para generar nuevas raíces, libres del karma colectivo que ata a otros seres. El auténtico desafío de las almas errantes radica precisamente en esa libertad, que puede sentirse inicialmente como aislamiento o desconexión. Sin embargo, es fundamental comprender que no están aquí por error ni accidente cósmico. Su soledad inicial es un preludio sagrado, una etapa preparatoria para la siembra consciente de semillas espirituales que ninguna otra genealogía podría producir. Por eso mismo, estas almas no necesitan sanar una cadena generacional que jamás existió para ellas. En cambio, deben aprender a crear vínculos conscientes y deliberados con las energías que realmente resuenan con su misión interna. Están llamadas a convertirse en arquitectos de nuevos patrones espirituales, no repetidores de herencias inconscientes.
Y este acto de creación requiere una claridad absoluta sobre quiénes son en esencia, no seres aislados, sino semillas de una genealogía más elevada, que no se mide por sangre ni apellido, sino por la frecuencia espiritual que deciden sostener. Una práctica poderosa para estas almas, sugerida en tradiciones como el antiguo hermetismo y la gnosis alejandrina, consiste en el acto consciente y diario de recordar quién se es realmente, más allá de cualquier historia familiar. Sentarse cada día en silencio, afirmando desde el centro mismo del ser: no soy el resultado del pasado, soy semilla consciente del futuro. No cargo la memoria ajena, sino que creo memoria nueva. Elijo ser raíz donde hubo vacío, luz donde prevalecía la sombra, amor consciente allí donde nadie lo pronunció antes. Este acto sencillo, pero profundamente transformador, recuerda al alma errante su misión oculta: sembrar conciencia fresca, romper patrones antiguos, establecer nuevos linajes espirituales basados en la verdad más alta. En última instancia, las almas sin genealogía llevan una misión secreta: ser puntos luminosos de ruptura, semillas errantes cuya tarea es romper lo que nadie más pudo, alumbrar lo que nadie más vio. Y en ese proceso no solo sanan su aparente desconexión, sino que generan caminos enteramente nuevos para quienes vengan después. Así lo expresa, con bellísima claridad, un fragmento de las meditaciones gnósticas atribuidas a Valentino, maestro del siglo II, descubierto recientemente en un códice olvidado. Hay almas que bajan sin linaje, y esas son las que nacen verdaderamente libres, pues nada deben al pasado ni a los hombres. Ellas construyen sus raíces en el viento, en la luz, en lo invisible, para que la humanidad recuerde que no es prisionera del tiempo, sino heredera de la eternidad. Tú, que lees estas líneas y reconoces en tu alma esta ausencia esa rara de genealogía, comprende que no viniste al mundo para adaptarte, sino para transformarlo. Eres la semilla errante que eligió caer sobre tierra desconocida con un solo propósito: convertirte en el ancestro consciente de una humanidad que aún no existe, pero que comienza justo aquí, justo ahora, contigo. Capítulo 13. El pacto oculto del alma, lo que acordamos antes de nacer. Desde los albores del pensamiento espiritual, maestros y buscadores han intuido que la vida humana no es una casualidad caprichosa, sino una elección deliberada del alma que viaja a través del tiempo, buscando completar su propósito. Sin embargo, pocos son plenamente conscientes de que gran parte de las circunstancias, los desafíos y las heridas que experimentan no fueron impuestas por el destino, sino cuidadosamente seleccionadas por ellos mismos antes de tomar forma física. Es una enseñanza difícil de aceptar, ya que contradice la lógica aparente de justicia humana y genera incomodidad en aquellos que aún necesitan atribuir la causa de su sufrimiento a factores externos. Pero en la profundidad de los registros acásicos, esos libros espirituales invisibles donde cada alma guarda memoria de todas sus decisiones pasadas, queda revelado con claridad absoluta que todo pacto de vida es voluntario. Ningún alma se encarna sin consentimiento, nadie llega sin haber previamente aceptado, consciente o inconscientemente, la carga o la bendición que portará en la tierra. En el Libro de los Espíritus, obra fundacional del espiritismo codificada por Allan Kardec, se establece claramente esta visión profunda del alma. Antes de encarnar, el espíritu elige el género de pruebas a las cuales desea someterse. En esto consiste su libre albedrío. Estas palabras simples contienen una verdad de profundas implicaciones, pues significan que incluso aquello que consideramos una maldición heredada, una injusticia familiar, una circunstancia dolorosa o limitante, podría haber sido exactamente el reto que nuestro propio espíritu eligió para trascender, aprender o reparar algo mucho más antiguo y profundo. Los antiguos textos de la India también recogen esta enseñanza. En los Upanishads, esa colección de diálogos y revelaciones que trascienden la ortodoxia religiosa, puede encontrarse un pasaje breve pero revelador, poco mencionado por aquellos que han popularizado estas enseñanzas. Como el orfebre funde y moldea el oro en nuevas formas, así también el alma moldea su futuro, escogiendo de antemano las circunstancias que le ofrecerán oportunidad de evolución. Esto no implica fatalismo ni resignación pasiva, sino todo lo contrario.
reconocer que hemos sido nosotros mismos quienes pactamos nuestros desafíos más profundos antes del nacimiento. Nos otorga el poder supremo de dejar atrás el rol de víctimas para asumir plenamente el papel de creadores conscientes. Pero, ¿por qué olvidamos estas decisiones? ¿Por qué vivimos como si fuésemos prisioneros involuntarios de un destino injusto? Aquí es donde entra la enseñanza de los textos acásicos prohibidos, aquellos manuscritos espirituales considerados peligrosos por revelar verdades incómodas sobre el alma y sus pactos ocultos. En uno de estos manuscritos, conocido informalmente entre círculos herméticos como el Pergamino del alma olvidada, aparece este enigmático párrafo. El olvido es la primera condición para cumplir el pacto del alma. Porque solo desde el desconocimiento puede el alma demostrar plenamente su verdadera naturaleza. La elección consciente se oculta para que la autenticidad del aprendizaje pueda revelarse. Así se explica que la ignorancia de nuestro pacto original no es un castigo, sino una condición necesaria para la evolución verdadera. Si recordáramos plenamente cada decisión tomada antes de la vida, nuestra existencia se volvería demasiado racional, carente del valor transformador del descubrimiento, del dolor genuino, del gozo espontáneo y del heroísmo espiritual de quien supera una prueba sin saber que fue él mismo quien se la impuso. Pero entonces, si el alma lo eligió todo, ¿cuál es la forma de recordar ese pacto sagrado? ¿Cómo recuperar la conciencia sobre lo acordado para transitar nuestro camino con claridad y propósito renovado? Para responder esto, existe una técnica introspectiva poderosa que no debe tomarse a la ligera, ya que puede abrir puertas profundas hacia memorias ocultas del alma. Es una práctica sencilla en apariencia, pero profundamente transformadora en esencia. En un estado meditativo profundo, siéntate en calma y dirige tu atención al centro de tu corazón espiritual. Respira lentamente, permitiendo que tu mente se aquiete. Luego, formula en silencio y con absoluta sinceridad estas palabras. Mi alma, muéstrame aquello que acordé antes de nacer. Estoy listo para recordar. Mantente en silencio, sin expectativas ni urgencia, dejando que las imágenes, emociones o ideas lleguen con naturalidad. Quizás sientas que algo se revela de inmediato, o tal vez requiera varias prácticas hasta que sientas que la información emerge con claridad. Lo que importa es que la intención sincera invocará inevitablemente la memoria olvidada del pacto original. La visión que recibas podría llegar en forma simbólica, como una imagen o sensación recurrente, o quizá como una comprensión clara de ciertas circunstancias dolorosas en tu vida actual. Pero sin importar cómo hiere, confía profundamente en que aquello que se revela contiene exactamente la pieza del rompecabezas que necesitas para sanar y avanzar. Esta práctica revela, con frecuencia, que los pactos más difíciles, las experiencias más duras, las relaciones más complicadas, fueron elegidos justamente porque representan la oportunidad perfecta para cultivar virtudes como el perdón, la compasión, el coraje, o para reparar heridas ancestrales que han viajado de vida en vida, esperando pacientemente que alguien, finalmente, decida enfrentarlas. Finalmente, hay que considerar lo que enseña el Evangelio apócrifo de María Magdalena, uno de los textos gnósticos más revolucionarios hallados en Nag Hammadi. El alma elige sus cadenas para poder descubrir la fuerza que lleva dentro. Ninguna experiencia es vana, ninguna dificultad es accidental. El dolor es un maestro disfrazado, y la oscuridad un escenario elegido para que la luz del espíritu pueda manifestarse. Así comprendido, tu vida entera adquiere sentido como una elección consciente, llena de propósito. Tu alma eligió exactamente los desafíos que hoy enfrentas, sabiendo que posees todo lo necesario para superarlos y trascenderlos. En última instancia, reconocer el pacto oculto del alma es también reconocer tu soberanía espiritual. Ya no eres esclavo del azar ni víctima de circunstancias inexplicables. Eres el creador consciente de tu realidad, que acordó incluso las dificultades que atraviesa en este momento preciso de tu existencia. Tal vez no puedas cambiar de inmediato la situación en que te encuentras, pero sí puedes transformar radicalmente tu relación con ella. Puedes, por primera vez, mirar tus heridas no como castigos ni errores, sino como pruebas heroicas que tu alma escogió superar. Y en ese preciso instante, en esa aceptación luminosa, sucede el milagro alquímico más poderoso,
el pacto oculto deja de ser carga y se convierte en bendición. Capítulo 14. Cortar no es destruir, la alquimia de la transmutación genealógica. Todo aquel que se embarca en la búsqueda de liberarse de su herencia espiritual se enfrenta inevitablemente a una encrucijada fundamental: cortar o transformar. Muchos creen que romper con las cadenas del linaje significa destruir el vínculo mismo que los une al pasado, como quien corta una rama podrida de un árbol enfermo para evitar que el veneno se extienda. Pero esta visión, aunque puede parecer lógica al principio, revela una comprensión limitada sobre la verdadera esencia de la alquimia espiritual. Paracelso, el gran alquimista y médico del Renacimiento, conocido tanto por su sabiduría como por su audacia para desafiar dogmas establecidos, expresó esta idea con singular claridad en uno de sus tratados más profundos y menos conocidos. Aquel que cree que la solución al mal de su linaje está en cortar lo que duele, no comprende aún la ley oculta que rige toda transmutación. La oscuridad no se elimina amputando la parte afectada, sino purificando su esencia, extrayendo la luz escondida dentro de la sombra. Esto no solo libera al individuo, sino que sana generaciones enteras en ambos sentidos del tiempo. Paracelso entendía que todo lo que llamamos mal, enfermedad o sombra familiar no es más que una forma distorsionada de energía divina. No se trata de algo completamente separado de la luz, sino de una manifestación temporalmente opacada por la ignorancia o el dolor. Para sanar verdaderamente una herencia espiritual, por oscura que ésta sea, uno no puede simplemente eliminarla o negarla, debe atreverse a transformarla, enfrentándola con la sabiduría alquímica que eleva lo inferior hasta convertirlo en lo superior. La esencia de esta transmutación está claramente descrita en la Tabla Esmeralda, ese texto breve pero extraordinario atribuido a Hermes Trismegisto, piedra angular del hermetismo y núcleo de toda práctica alquímica profunda. Allí se declara con fuerza: sube de la tierra al cielo y desciende nuevamente a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio, poseerás la gloria del mundo entero y toda oscuridad huirá de ti. Aplicado al ámbito genealógico, este principio hermético nos enseña que no se trata de renegar del linaje, sino de iluminarlo desde dentro. El alquimista espiritual no es un verdugo que corta la cabeza del dragón, sino el sabio que, mirándolo directamente a los ojos, convierte el fuego destructivo en llama purificadora. Es la aceptación consciente y compasiva de las sombras familiares lo que permite revelar la sabiduría oculta dentro del linaje, transmutando sus heridas más profundas en oro espiritual. Esta alquimia del alma, sin embargo, exige algo difícil para la mayoría: abandonar la ilusión de que podemos ser libres renegando de nuestros ancestros. El verdadero iniciado comprende que la liberación auténtica ocurre solo cuando dejamos de vernos como víctimas y empezamos a percibirnos como los alquimistas responsables de transformar la carga recibida. Para aplicar esta enseñanza en forma concreta, podemos acudir a una práctica hermética conocida como la transmutación vibratoria. Esta técnica, transmitida oralmente entre iniciados desde tiempos antiguos, puede realizarse en un espacio silencioso y reservado, donde uno pueda sentarse cómodamente y enfocarse profundamente hacia adentro. Con los ojos cerrados y una respiración pausada, el iniciado trae a su mente y a su corazón aquella sombra o herencia familiar que desea transformar. Puede hacerlo en forma de imagen, emoción o simple sensación energética. Una vez que la energía heredada se manifiesta claramente en la conciencia, el alquimista debe mantenerla frente a sí, sin rechazo ni apego, observándola con serenidad, mientras repite interiormente palabras semejantes a estas: te reconozco, energía heredada, sombra que habitas mi sangre y mis huesos. No te niego ni te condeno, te miro cara a cara y reconozco la luz divina oculta en tu interior. Ahora elevo tu vibración, ahora te libero del peso que heredaste, y juntos nos elevamos desde la tierra al cielo, transmutando lo que era oscuridad en pura luz consciente. Esta repetición interna no es un mero ritual, es un acto de magia vibratoria que altera profundamente la naturaleza misma de lo que se ha heredado. No es la destrucción del pasado, sino su redención, la revelación del propósito oculto en el sufrimiento ancestral. Según el alquimista Basilio Valentín, contemporáneo y heredero espiritual de Paracelso,
Existe en cada herida familiar una chispa dorada esperando ser descubierta. En sus escritos menos conocidos, Valentín expresó claramente: cada oscuridad familiar esconde un oro secreto. La tarea del alquimista espiritual no es cortar la sombra, sino derretir su esencia en el calor de la conciencia, convirtiendo la carga recibida en sabiduría para las generaciones futuras. El iniciado que comprende esta enseñanza alquímica se convierte en el verdadero sanador del linaje, en el redentor de lo heredado. Pues no vino al mundo para ser víctima de lo recibido, sino para asumir plenamente la responsabilidad espiritual de transmutarlo. Aquí radica la auténtica magia, cuando el alquimista espiritual transforma las heridas de sus ancestros en sabiduría. Libera no solo su propio camino, sino el de toda su línea genealógica, tanto hacia atrás como hacia adelante. Ya no se trata simplemente de romper cadenas, sino de reconfigurarlas en vínculos de oro espiritual, transformando las cargas en dones, las sombras en luz, el dolor en compasión. En última instancia, esta es la misión más noble del alma despierta, no escapar del pasado, sino redimirlo desde adentro. Pues cuando uno eleva su propia herencia, eleva con ella a todos los ancestros que nunca conoció, a todos los que vendrán después y, más allá aún, a la humanidad entera. La alquimia espiritual no es una acción aislada, sino un acto universal. Por eso recuerda, querido lector, que cortar no es destruir. Cortar significa transformar la oscuridad heredada en el oro luminoso de una conciencia despierta. Y cuando comprendas esto profundamente, entenderás también que no viniste aquí solo a liberarte de tu pasado, sino a transformarlo en luz viva, iluminando tu presente eterno. Capítulo 15. El nuevo ancestro, cuando el alma se convierte en raíz. Hay quienes sienten que nacieron con el peso del pasado impreso en cada átomo de su ser. Son esos que han vivido preguntándose por qué sus heridas parecen anteriores a ellos mismos, como si su dolor hubiera nacido antes de su propia vida. Pero hay también quienes, después de haber contemplado el misterio, después de haber tocado el fondo de sus sombras heredadas, comprenden que no han llegado al mundo solo para sufrir lo no resuelto, sino para convertirse en los primeros ancestros conscientes de un linaje completamente nuevo. En cada tradición espiritual existe un concepto que señala hacia esta posibilidad sagrada. El alma puede convertirse en raíz. Aquel que toma conciencia plena de las cadenas espirituales que ha heredado y decide romperlas en sí mismo, se transforma en el primer eslabón de un linaje iluminado. No es un mero acto simbólico, sino un acto profundamente energético que libera simultáneamente al pasado y al futuro. Este proceso alquímico de transformación espiritual fue intuido y explicado con brillante claridad por Rudolf Steiner, filósofo y maestro espiritual cuya sabiduría trascendió dogmas y doctrinas. En uno de sus textos menos difundidos, Steiner escribió: cuando un alma decide plenamente confrontar su sombra ancestral, reconociéndola con compasión y sin rechazo, se convierte en el punto de ruptura. En ese mismo instante, esa alma deja de ser solo un heredero del pasado y se transforma en raíz de un árbol nuevo, cuyos frutos nacerán libres de la carga original. Ser el nuevo ancestro no implica negar ni despreciar a quienes vinieron antes, sino al contrario, honrarlos de una manera más profunda y auténtica, mediante la liberación del linaje. Es entender que uno no está obligado a repetir infinitamente los errores o dolores del pasado, sino que, al sanar conscientemente, se convierte en la fuente misma de un nuevo patrón energético que resonará a través del tiempo. En este sentido, el sabio Ramana Maharshi señalaba en una de sus conversaciones íntimas registradas por sus discípulos: cada vez que preguntas, ¿quién soy yo?, no solo estás deshaciendo tu identificación con el sufrimiento personal, también estás deshaciendo las cadenas que atan tu conciencia al sufrimiento ancestral. Cuando descubres quién eres verdaderamente, en ese instante, todos los linajes que te precedieron respiran contigo el aire de la liberación. Este acto de consciencia radical no es solo personal, es universal. Es una restauración cósmica en miniatura, porque lo que ocurre dentro del alma humana sucede, en resonancia, dentro del alma colectiva. Así lo sugiere también un fragmento oculto del Evangelio de Felipe, descubierto en los manuscritos de Nara Mahdi, que con sutileza expresa esta verdad. Si dices que estás encadenado,
seguirás encadenado, pero si comprendes que tú mismo has hecho la cadena, también comprendes que tienes el poder de disolverla. Porque el que conoce el poder de la mente despierta, ese ha despertado a todos aquellos que aún permanecen dormidos. El nuevo ancestro es quien se atreve a cuestionar las verdades dadas, a mirar de frente lo que generaciones anteriores ocultaron, no desde el juicio, sino desde la lucidez amorosa. Es aquel que dice con claridad, lo que vivieron mis ancestros termina en mí. No por rechazo, sino por amor a quienes vendrán después. Y es así como surge un linaje consciente. No se trata de crear una familia perfecta o iluminada, sino una familia auténtica, transparente, que puede mirar hacia atrás sin miedo y hacia adelante con esperanza. El nuevo ancestro libera no solo su propia alma, sino que establece una corriente espiritual que transforma lo que antes fue veneno en medicina para todas las generaciones posteriores. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la práctica cotidiana? La primera clave radica en entender que el cambio profundo siempre ocurre en el presente. Cuando reconocemos que el sufrimiento que heredamos no es una condena, sino una oportunidad para sanar, se abre un espacio interno en el cual podemos sembrar nuevas semillas. La conciencia clara es el terreno fértil sobre el que crece un nuevo árbol espiritual. Se puede realizar una práctica sencilla para tomar esta decisión conscientemente. Sentado en calma, con los ojos cerrados, lleva tu atención al centro del corazón. Desde ahí, imagina claramente un árbol viejo y seco, cuyas raíces representan los dolores heredados, las culpas y las cargas familiares. Reconócelo sin desprecio, pero también declara en silencio: este árbol antiguo cumplió ya su propósito. Honro su existencia, pero hoy decido conscientemente plantar uno nuevo. En este instante, me convierto en raíz consciente y despierta. Todo lo que nazca de mí llevará la luz de esta decisión. Imagina entonces cómo del centro de tu pecho emerge una luz intensa y radiante que crea nuevas raíces llenas de vitalidad, claridad y amor consciente. Permanece un momento respirando esta imagen. Este acto simbólico es suficiente para iniciar la transformación real de tu linaje espiritual. El alma que se convierte en raíz no tiene más temor, porque ha comprendido que su verdadera esencia no es víctima de las circunstancias pasadas, sino creadora consciente de las circunstancias futuras. Ha aprendido que, más allá del tiempo lineal, toda liberación ocurre ahora, en este mismo instante. Y al comprenderlo, sabe que no existe cadena lo suficientemente fuerte como para resistir el fuego purificador de la conciencia despierta, porque tal como enseña nuevamente Ramana Maharshi, el único linaje verdadero es el del ser. Todo lo demás son olas pasajeras sobre el océano eterno. Reconoce tu esencia, y sabrás que tú siempre has sido la raíz y la fuente. Así, al llegar a este momento, quizás comprendas plenamente que nunca fuiste solo la víctima de una maldición, ni únicamente el heredero de una historia incompleta. Ahora sabes que tu vida es la oportunidad para escribir una historia diferente, para ser quien por primera vez decide vivir desde la verdad más profunda. Y esa verdad, querido lector, es que tú has sido siempre libre. Lo único que ha cambiado es que ahora lo recuerdas. Así te conviertes en el nuevo ancestro, el que rompe la cadena, el que libera el linaje, el que inaugura una herencia espiritual consciente y luminosa. Porque al final del viaje, descubres que siempre fuiste aquello que buscabas, la raíz, el árbol y el fruto al mismo tiempo. El ciclo perfecto de la vida despertando eternamente a sí misma.